gmail.com. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos, este es el programa La Lupa Semanal, de nuevo aquí con todos ustedes. El programa que, como saben, realizamos en coordinación y al cual agradecemos mucho a SND Editores, esa editorial en la lucha, siempre en vanguardia, esa editorial que está rompiendo moldes ya desde hace mucho tiempo, está creando escuela, que publica lo que otros no se atreven a publicar, y ese es uno de sus grandes méritos. Pues bien, aquí estamos, la lupa semanal. Hemos terminado el mes de septiembre y empezamos el mes de octubre. Y hoy vamos a hacer un programa un tanto, vamos a decir, especial. Lo vamos a dedicar a un comparativo. ¿Un comparativo de qué? Pues muy sencillo, un comparativo, ahí lo tenemos, de este hombre, de su etapa de gobierno, de su época, porque en esta semana se ha cumplido el 1 de octubre, un nuevo aniversario, el 88 aniversario. ¿De qué? Pues de cuando el caudillo Francisco Franco, el general Franco, pues fue elevado a esa categoría, precisamente a la categoría de caudillo. Y yo creo que es muy importante recordar estas fechas. En el programa de esta semana, por lo tanto, quiero empezar haciendo pues una referencia a ese aniversario, que no debemos olvidar jamás, repito. ¿Por qué? Pues por haber marcado un antes y un después total en la historia contemporánea de nuestra patria. Sí, ese 1 de octubre, aquel 1 de octubre de 1936, 88 años ya, vuelvo a repetir, de la designación, ojo, por elección de sus compañeros, de Francisco Franco como generalísimo, como jefe del Estado y caudillo de España, que como bien se dijo siempre, y así figuraba en las monedas, lo fue por la gracia de Dios, una gracia muy especial que concedió nuestro Señor a nuestra patria en forma de un hombre providencial, no se puede decir de otra forma, y providencial en todos los aspectos. Claro que él también con su vida pues se hizo también merecedor de serlo. Y no cabe duda de que al menos la mitad de los españoles de entonces también, y luego muchos más. Porque hay que recordar que por muy grande que sea un hombre, si no cuenta con un gran pueblo junto a él, respaldándole o apoyándole, pues nada hará, nada podrá hacer. No voy a entrar en particularidades sobre aquel acontecimiento que es de todos conocidos, yo creo que prácticamente en su totalidad, aunque hay mucho todavía que descubrir, pero sí matizar algunas cosas, por lo que voy a tratar después en esta lupa semanal, que Franco ya dijo entonces algo muy importante ese día, que su pulso no iba a temblar para llevar a España a lo más grande que fuera posible, sacándola lógicamente del pozo en el que se había caído tras varios siglos de decadencia y degeneración en casi todos los aspectos, que lógicamente tan caros nos costó, especialmente durante aquel funesto siglo XIX, ese del que el propio caudillo, el propio Franco, decía que quisiéramos borrar de nuestra historia. Y cuánta razón tenía, porque ese siglo XIX ya fue la guinda de aquel negro pastel de decadencias que nos llevó a lo que nos llevó al comienzo, pasado el primer cuarto del siglo XX. Coherente con su promesa, pues Franco trabajó toda su vida por España, y solo por España. Y esto hay que dejarlo muy claro, por volver a unirla,
y hacerla lo más grande que se pudiera, y además libre, independiente y soberana de su destino. Trabajó el caudillo mirando solo y exclusivamente por sus intereses, los de España. A esos, a los de España y solo a ellos, fue los que dedicó toda su vida, tanto en el interior como en el exterior. Y eso lo logró, es un hecho incuestionable, y a las pruebas me remito por mucho que las quieran borrar, ahí están y estarán siempre. Y lo logró porque no fue un político, mucho menos un profesional de la política como ahora, sino un gestor en cuanto al gobierno de los asuntos internos y un estadista en cuanto a los asuntos externos del exterior. Ahí, en esas dos virtudes radicó el secreto de su enorme éxito. Aquella broma que decían que le había gastado a Pío Cabanillas, creo que era, donde le dijo: haga usted como yo, que no se meta en política, en realidad no era tal broma, en realidad tenía razón, y en realidad lo decía como en verdad, con razón, porque fue un gestor en lo interno y un estadista en lo exterior. Vamos a ir viéndolo. En lo interior miró solo por la unidad, la paz, la justicia y la prosperidad de España. Para él, pues España estuvo siempre primero. Hoy, en cambio, vemos como para nuestros dirigentes, nuestras élites, vamos a decir, de toda clase, nivel o color, desde el rey incluido hasta el último concejal del pueblo más pequeño, la ecuación es radicalmente opuesta. Primero, ellos. Si su interés personal, que es lo primero, coincide con el de su partido o facción, pues bien, se hace. Si no, ellos, su interés personal. Y si su interés y el de partido o facción coincide con el de España, pues bien, entonces vale el de España. Pero si no coincide, primero ellos y su partido o facción, y el de España pues queda relegado, iba a decir otra frase, poco soez. Vamos, que le den a España. Esa es la primera gran diferencia con el caudillo. En lo exterior, pues Franco miró también solo y únicamente por los intereses de España, sin considerarse hipotecado con nadie, ni dejar que nadie metiera mano en ellos, teniendo en cuenta siempre una máxima de las relaciones internacionales, según la cual, entre países, ojo, no hay amigos ni enemigos realmente. Ni unos ni otros, cuando los hay, duran para siempre, sino que lo que hay, lo que priman, son los intereses. Y estos, además, dependen siempre de las circunstancias, que a su vez pueden variar lentamente o no, o hacerlo en días. Ahora, para nuestros dirigentes de toda ralea, desde el rey incluido, vuelvo a decir, al último concejal, por ejemplo, ven las relaciones exteriores de España, en este caso, bajo el prisma solo de sus intereses personales, otra vez, o, si es el caso, de su partido o facción. Y claro, así nos va, sometiéndonos a nuestros enemigos externos, o peor aún, buscándonos enemigos donde no los teníamos. Esta, en general, es la segunda gran diferencia con el caudillo. Por uno u otro motivo, pues el pueblo español le sostuvo en el poder. Sin su respaldo y apoyo, no lo hubiera conseguido lo que consiguió y no se hubiera mantenido en el poder. Vamos a dejarnos de hipocresías y de tonterías. Contó siempre con el respaldo prácticamente unánime, voluntario, del pueblo español. Ese fue otro de sus grandes éxitos y virtudes, porque el pueblo español sabía y veía que, como él dijo, los españoles saben que el general Franco nunca les ha mentido, y eso es lo primero importante.
Los dirigentes de ahora siempre nos mienten. Y todos. Y por otro fue por lo que los sostuvieron, porque vieron los españoles de entonces que los frutos que se palpaban día a día aumentaban. Y todo esto hizo que aumentara su ya de por sí enorme prestigio personal que siempre tuvo Franco, el caudillo, con respecto a su pueblo, y también la confianza en él, que se mantuvo hasta el final de sus días. ¿La confianza en qué? Pues el pueblo español de entonces supo siempre que Franco, el caudillo, trabajaba por España y por los españoles. Hoy los de nuestros dirigentes, nuestras élites de ahora, pues sus frutos, todo hay que decirlo, huelen que apestan. Carecen del mínimo prestigio personal. Son todos unos mindundis. Todos. Y los españoles de hoy, bueno, y de estas décadas pasadas, yo creo que comprobamos pues que es imposible confiar en ellos. Ni siquiera cuando dicen buenos días, porque mienten tanto como hablan y desde luego tanto como piensan, si es que piensan, que yo creo que no. Pues bien, ahora vamos a ver algunas comparaciones entre cómo gestionó Franco, el caudillo, algunos de los más importantes asuntos que le tocó torear, y vamos a ver cómo lo hacen ahora, tanto listo como parece que hay y que son. Cuando todos sabemos que en España, esto voy a decirlo, lo he aprendido hace poco, no es mío, pues desde hace muchas lunas hay más tontos que aceitunas. O mejor decir, y esto sí que es mío, más indeseables e impresentables que nunca. Pero antes de comenzar con el tema, como siempre, nacional interior, también quiero advertir que no me venga después alguno con lo que eso de que los tiempos son distintos, etcétera, etcétera, entonces, hoy, porque no es así. Vamos a ver, en la vida todos, cada uno de nosotros y nuestros gobernantes también, pues tenemos que afrontar sus avatares con, vamos a decirlo llanamente, con las cartas que tenemos, las que se nos dan, las que se nos reparten, no con las que quisiéramos tener. Claro, y con ellas lo que tenemos que hacer es sacarles el mayor partido posible, sabiendo que nunca será todo el partido que quisiéramos. Así como que somos humanos y nada de lo que hacemos pues puede ser perfecto. Aunque eso sí, una cosa es el error, que es humano, y otra la negligencia. La diferencia es abismal. Franco, el caudillo, tuvo que jugar las cartas que tuvo en un mundo, en una época, en un tablero, vamos a decir, tanto en lo interior como en lo exterior, nada fácil. Yo diría que incomparablemente más difícil que en otras épocas anteriores y que incluso ahora. Su éxito radicó en que supo sacar de esas cartas que tenía, las que tuvo, un beneficio increíble. ¿Para quién? Pues para España y para los españoles, no para él. La diferencia con los de estos tiempos, los dirigentes de estos tiempos, es que teniendo cartas 1000 veces mejores que las que tuvo él, por ineptos, corruptos, degenerados, negligentes, son una ruina y una catástrofe para España y los españoles. ¿Que Franco cometió errores? Hombre, pues claro. Vuelvo a repetir que no hay obra humana que sea perfecta, pero nunca negligencias. Errores, pues para mí dos son sus grandes errores. Uno, la instauración de la monarquía y peor aún haberlo hecho en los Borbones. Ahora bien, también yo reconozco que intentó lo imposible para asegurar que ese paso no fuera un error. ¿Cómo lo hizo? Pues se saltó al mentecato de don Juan. En cuanto le vio la patita, claro, que fue ya al poco de terminar nuestra guerra. Entonces pensó Franco, el caudillo, que
Juan Carlos, por criarlo a sus pechos, iba a conseguir limpiar su sangre borbónica de tantas impurezas como tiene. Ese fue su error. Pues los Borbones son una estirpe maldita que un mal día se nos cayó encima a los españoles por causa de nuestra debilidad de ese momento, principios del siglo XVIII, y que no nos hemos conseguido quitar de encima nada más que, pues precisamente nos los quitamos de encima durante la etapa de gobierno del caudillo. Y claro, así de bien nos fue, sin ellos. El primer error. El segundo error, pues el segundo error de Franco, del caudillo, es muy sencillo. Fue morirse. ¿Qué se le va a hacer? Bien, empecemos. En el plano nacional, pues esta semana seguimos comprobando que los niveles de corrupción crecen exponencialmente. Es que ya hacer una relación de todos los escándalos es imposible. Y eso solo de lo que nos enteramos, o mejor decir, de lo que nos cuentan, porque seguro que hay más, mucho más. Entre otras cosas porque ya vemos que la técnica es tapar un escándalo con otro más grande, no arrepentirse, no cortarlo, no exigir responsabilidades, no, tapa un escándalo con otro más grande. Entre otras cosas porque saben que, y es verdad, culpa nuestra, como nada ocurre, como nadie aquí rinde cuentas, ni devuelve la pasta en el caso de que el escándalo sea de dinero, que suelen serlo todos, o en gran parte, como nada pasa, como todo se olvida, porque como saben que los españoles tenemos memoria de pez, pues miel sobre hojuelas. No cesan, no, y no solo en los que ahora nos desgobiernan, sino que también el escándalo anida en la supuesta oposición, que como ya hemos dicho muchas veces, pues no existe realmente. No lo es. Solo anda a la espera de que la fruta caiga por su propia putridez, para entonces coger la poltrona y hacer, eso sí, que parezca que todo o algo cambia, pero en realidad para que todo siga igual, como decía el del gato pardo. Y yo creo que incluso peor, puesto que más de lo mismo, y la oposición es más de lo mismo, igual a peor. Esa ecuación en matemáticas no falla. Y eso es lo que tenemos y es en lo que estamos. Son innumerables las corruptelas que pasan todos los días por delante de nuestra cara dura, la de ellos, siendo las peores la de las instituciones, especialmente las judiciales. Es tremendo lo que estamos viendo. Se archivan escándalos terribles por errores judiciales, hasta el punto de que vivimos desde hace mucho en un estado de impunidad. Claro, de derecho no, de impunidad. Y lo peor es que no tiene solución. Por una parte porque nadie se da por aludido, aquí todo el mundo mira para otro lado, silban. Por otra porque, como todos, de una u otra forma están en el ajo, me refiero a la oposición, pues nadie realmente, esta tampoco, quiere solucionarlos. Nadie, ni unos ni otros, porque ¿qué pasa? Les obligaría a hacer lo que no están dispuestos, porque sería como tirar piedras sobre su propio tejado. Así nos encontramos con que la famosa democracia, aquella famosa transición, el hoy tan cacareado régimen del 78 y por supuesto la tan renombrada Constitución, Carta Magna, pues ya vemos en qué han ido a parar. En la ruina de España, que se ha convertido en un manicomio, en un estercolero, en un erial y sin solución a la vista, repito, porque a los grandes males que padecemos solo caben, lo saben ustedes como yo, grandes remedios, y para esos grandes remedios, y ya me entienden, no hay bemoles, así de claro. La unidad de España pues fue hace mucho dinamitada, la convivencia con ella, claro, también, la paz es solo virtual, la autoridad no existe, o si se aplica es para mal. Se beneficia a los secesionistas, por ejemplo, de toda la ralea
que son en realidad los que marcan la agenda tanto del PSOE como del PP. Y además en todo. Se imponen costumbres ajenas, antinaturales, degeneradas. La normalidad se ha impuesto como normal, como norma, y al tiempo lo normal pues es perseguido con saña. El despropósito campa a sus anchas. Se permite todo lo que corroe a España y la destruye, y se impide lo que la puede enaltecer. A España, como quiso Alfonso Guerra y prometió, y esto sí lo cumplió, lo han cumplido, ya no la reconoce ni la madre que la parió. Qué diferencia, ¿verdad?, con la etapa de gobierno del caudillo en estos aspectos. Lo de la inmigración pues sigue increciendo, porque no solo nos han visto el plumero, sino que además nosotros mismos la potenciamos. No nos engañemos. No hay mafias que trafican, no, la mafia somos nosotros mismos que los traemos. Y no solo el tirano Sánchez y su PSOE, sino también el PP en esto, están en lo mismo. Por ejemplo, hace poco, es una anécdota, pero interesante, clarificadora, hace poco Feijóo estuvo a ver a Meloni en Italia, quien al parecer ha logrado que la inmigración irregular, ilegal, haya descendido un 70% en los últimos 2 meses. Pues bien, claro, Feijóo allí le pregunta a Meloni, oye, ¿cómo has conseguido esto? Y esta, mirándole así un poco con desprecio, creo yo, le contestó, pues que haciendo lo que tú, o sea, él, Feijóo, no te atreverías a hacer nunca. Y ahí terminó la discusión y el debate. Lógicamente, tienes que ir a preguntar, pero si sabes lo que tienes que hacer o lo que tendrías que hacer, pero ni siquiera lo dices. Feijóo. Los últimos datos nos dicen, por ejemplo, que de cada 10 puestos de trabajo no cualificados, 9 están ocupados ya o se ocupan por extranjeros. Y de los cualificados, la cosa va por los mismos derroteros, a no tardar mucho. Que los presupuestos para subvenciones de parte de las 3 administraciones, aquí da igual cualquiera de ellas, la gubernamental, la autonómica, ese cáncer que tiene España de las autonomías, y la municipal, de esos presupuestos, pues el 30, un 40% se van en subvenciones, de ese gasto, en subvenciones a todo tipo de extranjeros, inmigrantes, legales, ilegales, ONGs, no sé qué y otros chiringuitos. Viaja uno en el metro y pues no ve ya literalmente más allá de un 10% de españoles de verdad. Ojo, hay ciudades en España en los que el crecimiento de los extranjeros va alcanzando tales niveles que ya se calcula que de seguir así para el 2035, o sea, dentro de 10 años nada más del 50% de su población serán extranjeros. Es terrible. Los centros de los mal llamados menas, aquí todos son menas, proliferan pues cual champiñones a costa ¿de qué? De nuestras pensiones. ¿No las iban a pagar? No. Nuestras pensiones les están pagando a ellos sus centros, por supuesto centros en los que viven gratis total, donde se les facilita una tarjeta de transporte para todo tipo de transportes. Metálico se le da al día 10, 15, 20 euros para que salgan a la calle, los echan a las 9 de la mañana y los recogen a las 9 de la noche, mientras vagabundean con ese metálico. La comida la tienen gratis, por supuesto, y por supuestísimo se cocina de acuerdo a sus creencias, cada uno dice la suya. Tienen cama gratis, calefacción, aire acondicionado, deportes, y ya no sigo porque, bueno, me llevan los diablos. Los niveles de delincuencia pues crecen y son fuentes policiales las que lo dicen, El 75% de los delitos, muchos de ellos de los más gravísimos, de los más terribles, además, los cometen extranjeros. Eso es un dato objetivo, palpable, está ahí. La reincidencia en delinquir de ellos es endémica. Pueden tener decenas de causas abiertas que no se sustancia ninguna, y la que lo hace es con penas tan leves que más parecen, pues no sé, yo diría que un premio. El pasar unos meses, no mucho más, en una cárcel de lujo. Eso sí, claro, siempre de lujo. Qué diferencia, ¿verdad?, con la etapa de gobierno del caudillo. Hay una población de reclusos
de creo que son cerca de 80.000. El caudillo dejó en el 75, había apenas 9, 10.000 y eran comunes. Y por delitos tampoco especialmente graves, ¿eh? Penas además también normales. Los terroristas campan a sus anchas, se les homenajea públicamente y para ellos las cárceles, como las han transferido a los suyos, pues a ellos mismos, pues son pisos de alquiler. Por el contrario, el terrorismo socialista del PSOE, sí, y comunista del PC, de lo que ahí se consideran herederos, IU, Sumar, Restar, todos esos, de los años 40 y mitad de los 50, fue derrotado por Franco, por el caudillo, y además sin condiciones. El de ETA, por el contrario, posterior a su fallecimiento, porque precisamente con Franco, con el caudillo, ETA hizo poco, que ya era mucho, pero hizo poco. Lo que hizo lo hizo después, porque su objetivo no era Franco, ni su régimen, no, era España. Pues el de ETA, todo lo contrario, ha vencido a España. ¿Y por qué? Porque nuestros dirigentes, nuestras élites, nuestros políticos, de todo color ideológico, de estos años, han rendido a España. ¿A cambio de qué? Como hemos dicho al principio, de sus intereses personales. Otra gran diferencia en el plano interior, ¿verdad?, con la etapa de gobierno del caudillo. España ha duplicado en tan solo 10 años la presión fiscal, que ya era de por sí de las mayores, si no la mayor de Europa. Crece la pobreza. Las farmacias, por ejemplo, están sufriendo desabastecimiento, pero no porque los laboratorios no produzcan, que lo hacen, sino porque como no se les paga, como en el Banco de España en junio, por ejemplo, hubo un déficit de caja de metálico de 20.000 millones de euros, pues así estamos, nos suministra. La Seguridad Social, que fue la joya, una de las joyas del buen hacer de Franco, del caudillo, está en quiebra y desbordada. Por ejemplo, la red de hospitales magníficos, inmensos, los mayores de Europa, pero ya inaugurados en los años 50. Era una maravilla eso. Pues hoy vayan a ellos, aparte de cambiarles el nombre, decaen por falta de mantenimiento. Pero es que además uno entra y si se equivoca o hace que se equivoca en el ascensor y baja a la planta sótano a una de ellas, la encuentra que es la guarida ¿de qué? De las ratas. Porque allí anidan, además de ratas, los sindicatos de clase, ideológicos, chupando del bote, sin dar un palo al agua. Porque además, tanto ahí como en el resto, están la mayoría, todos cada vez más liberados, es decir, que no trabajan. ¿Qué diferencia, verdad, con aquellos sindicatos verticales del caudillo, de Franco, que con un puñado de funcionarios protegían al trabajador que cada día comprobaba cómo sus condiciones laborales mejoraban a velocidades del rayo, además? Un ministerio pequeño. La cultura, pues la cultura hoy es basura, literalmente hablando basura. No hay quien vaya, salvo contadísimas excepciones, al cine, al teatro. La literatura, zafia, grosera, siempre lo mismo. Y si hablamos de historia, pues ¿para qué? Mejor callar. Excepto lo que publica SND Editores, mejor callar. La enseñanza de cualquier nivel, la universitaria, ¿para qué decir? Solo produce burros y también algo peor casi, personajes soberbios, vagos, indolentes, que solo pretenden obtener un trabajo, eso sí, cuanto más remunerado mejor, pero en el que pasar el mínimo tiempo posible y que se curre lo menos posible. Y así es. Otra gran diferencia, ¿verdad?, con la etapa de gobierno del caudillo, donde los intelectuales brillaron con luz propia y sin subvenciones, y la enseñanza producía vocaciones, españoles deseosos de trabajar con amor al deber, al cumplimiento, al buen hacer, espíritu de superación, de sacrificio, de servicio. ¿A quién? A España. ¿Cómo hemos cambiado, verdad? Y a peor desde aquel 1 de octubre de 1975.
Y también en lo espiritual, porque claro, factor fundamental en nuestra actual decadencia es la pérdida de los valores espirituales, católicos, de nuestra fe, de nuestra santa fe, la única verdadera. ¿Debido a qué? Pues a que nuestra Iglesia, como toda en general, nuestros clérigos de todo nivel, pues con contadas excepciones, que siempre las hay, desbarran, como poco, cuando no reniegan, están mundanizados, han dejado de ser referencia y, peor aún, conciencia, han dejado de ser guía y blasón de España. Sin ese sustento espiritual, por haberlo perdido, pues ese que fue siempre el que hizo a España, lo espiritual, lo católico, España ya no es. Nueva gran diferencia con la etapa de gobierno del caudillo, ¿verdad? En lo espiritual también. Y también en el patriotismo, sí, también. Otro de los pilares, ese orgullo de ser español, de nuestra gran historia, pues tampoco existe. No tenemos ni siquiera las que deberían haberlo conservado más y potenciado y enseñado las Fuerzas Armadas. Ya no son dignas de tal nombre. Son mercenarias en el interior, se pliegan a todo lo que diga el político. Entienden obediencia y disciplina por sumisión y neutralidad por inhibición, les da todo exactamente igual. Y son cipayos en el exterior, vendidos a intereses extranjeros, atlantistas. ¿Qué es eso? No son españoles, se dicen atlantistas. Claro, debido a eso España tampoco es ya España. Qué diferencia también, ¿verdad?, con la etapa de gobierno del caudillo. Los males de nuestros días, que son muchos, están a la vista de todos. Pero nadie quiere enfrentarse a ellos. Nadie quiere, ni se habla de solucionarlos, de cambiar todo de arriba abajo en profundidad para cambiar la penosa situación en que nos encontramos. Para eso hay que cambiar de arriba abajo la Constitución, la ley electoral, la de los partidos y de los sindicatos, la del Consejo de Poder Judicial, la de las Fuerzas Armadas, la de la Policía, la de Hacienda también, la de la enseñanza, en fin. Para resumir, en España hay que cambiarlo todo, todas las leyes, todas. Además hay que darles la vuelta. Y de esa manera daremos la vuelta a este nefasto régimen del 78. España necesita una revolución nacional en lo interior que nos devuelva a nuestros orígenes y a nuestras esencias, que desde hace ya casi medio siglo han sido socavadas, destruidas, y con ellas España. Qué diferencia, ¿verdad?, con la etapa de gobierno del caudillo. Y necesita España líderes, dirigentes, patricios, próceres, patriotas, que todo de verdad lo hagan por España. ¿Cómo no íbamos a caer donde estamos si hoy vemos en los medios, por ejemplo, se me ocurren las fotografías cutres, soeces, patéticas, guarras, de Juan Carlos I con Bárbara Rey, una vulgar barragana, una fulana, lo ha dicho ella misma, o las que vimos con la otra, la tal Corina, la meretriz, que viajaba en su séquito en los viajes oficiales. Bueno, pues todo lo cual además hay que decir que los monárquicos de siempre ocultaban, ¿verdad?, le cubrían, le servían de mamporrero. E incluirá, una pregunta retórica, ¿incluirá en sus memorias este traidor, codicioso comisionista y mentecato esos pasajes, ahora que dice que las está escribiendo, las memorias? ¿Saben ustedes que Juan Carlos I duplicó ya en su primer año de reinado el presupuesto de su casa real con respecto al que tenía la casa de Franco? Es que esto viene de muy lejos. Vamos ahora a pasar en lo que es el exterior. Siempre tratamos
el interior, lo nacional y luego algo de internacional. Vamos a comparar la evolución de España en cuanto a las relaciones internacionales con entre la etapa de gobierno del caudillo y la actual, la de la famosa democracia, que no lo es una partitocracia, una dictadura de partidos. Franco, el caudillo, fue un estadista, como he dicho al principio, de una talla tal que en mi opinión, hay que remontarse a los reyes católicos, a Carlos I, a Felipe II, para encontrar sus alter egos. Y aún así, en mi opinión, y debido a las circunstancias de unos y de otro, yo creo que fue Franco muy superior a todos ellos. Y, por cierto, también a los de su tiempo extranjeros, esos de los que otros países alardean, mientras que nosotros, de Franco, del caudillo, no lo hacemos nada más que algunos. Tras ganar la contienda 36-39, la guerra civil, la cruzada, lo que ya fue todo un alarde que hace de Franco, del caudillo, posiblemente el más grande militar de su tiempo, del mundo, y de España de otros tiempos anteriores, yo creo que también. Bueno, pues tras ganar, tras vencer, el mundo se le vino encima con la Segunda Guerra Mundial y además con una España devastada. Adversidad que toreó con una habilidad que hoy, cuanto más sabemos sobre tal asunto, cuanto más se lee, yo por lo menos, más increíble parece que lograra lo que logró en aquellas circunstancias. Franco, el caudillo, pues supo siempre que España, la España que ya no era ni volvería a ser un imperio, el imperio que fue, debería mantenerse siempre neutral en todo tipo de conflictos exteriores. Y eso fue lo que logró durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también hay que tenerlo en cuenta, no se dice mucho, se habla de la Segunda Guerra Mundial, que es verdad, pero también después, durante la Guerra de Corea. En la de Vietnam, cuando Johnson, el presidente norteamericano, le quiso implicar en ella, le dijo que ni hablar. En la del Yom Kippur del año 73, en Oriente Medio, cuando se negó a permitir que las bases conjuntas con los Estados Unidos las utilizaran a los efectos, armamento, llevar para allá y demás. Pero también se mantuvo neutral en algo muy interesante, cuando vio las orejas al lobo, cuando fue el caso del establecimiento del Estado de Israel en 1948, que Franco, el caudillo, no reconoció porque, junto con su inviabilidad, lo estamos viendo hoy, y falta de justificación de todo tipo, vio también lo que iba a significar. Hoy, repito, lo estamos viendo tantos años después. Por eso que dijo entonces, cuando llegó la hora de reconocer ese nuevo Estado de Israel, dijo, como a la gallega, pero con habilidad, que él no tenía ningún inconveniente, pero siempre y cuando lo haría después del que lo hicieran los países árabes. Y ahí lo dejó. Al mismo tiempo, Franco, el caudillo, en política exterior, afianzó las alianzas necesarias con la parte del mundo al que, por situación pertenecemos, Europa, extendió, recuperó las de Hispanoamérica y también las abrió con los países africanos y con Asia, los países que empezaron entonces con la descolonización. Claro, ¿hasta dónde? Hasta lo posible, a veces con más éxito y a veces con menos. Recuerden los de las cartas que uno tiene en la mano y debe jugar como puede. Pero siempre, en todo esto que he dicho, buscando beneficios, ¿para quién? Para España. Ahora, eso sí, tuvo siempre una máxima en su comportamiento, en su dirección de la política exterior de España, que la tuvo. La no injerencia en los asuntos internos de nadie. Pues, claro, allá cada cual con su forma de vivir o de gobernarse. Con todo ello que consiguió, pues no solo restablecer a España en la comunidad internacional, sino más aún hacerla ocupar un lugar destacado como país de prestigio por ser respetuoso con los demás, con independencia de sus respectivos regímenes. De ahí que España vivió aquella etapa de gobierno de Franco, del caudillo, sin alteraciones ni contenciosos significativos con terceros, salvo casos puntuales que nunca perjudicaron gravemente a nuestra patria. El caudillo hizo, por lo tanto, de la prudencia, la honradez,
la educación, la cortesía, el buen trato, y el respeto, normas para tratarse con los demás países. O sea, jugando en cada momento y ante cualquier conflicto sus cartas, obteniendo en ellas beneficios posibles que lógicamente no fueron siempre todos los que se hubiera querido. Hoy, por el contrario, y desde hace décadas, España carece de política exterior, que es la peor de las políticas que se puede tener a la hora de tratarse con los demás países. Hasta en esto nos hemos destruido. Qué diferencia, ¿verdad?, con la etapa de gobierno del caudillo. Venimos implicándonos en conflictos, Ucrania, Oriente Medio, incluso en guerras, Irak, Afganistán, los Balcanes, Libia, que realmente ni nos va ni nos viene si lo vemos, de las que no sacamos nada, o peor, sacamos enemigos donde no los teníamos. Nos dejamos llevar por filias o fobias personales de nuestros dirigentes o partidistas, pero eso sí, utilizando a España como escudo, aunque perjudique a nuestra patria. Nos ingerimos en los asuntos internos de los demás porque nos creemos superiores y con el derecho a exportarles o incluso imponerles nuestro sistema, aun cuando ese sistema, como hemos dicho y vemos, nos está destruyendo a nosotros. Bueno, pues da igual. ¿Por qué? Porque es desastroso, corrupto, degenerado, pero se lo exportamos a los demás. Nuestros dirigentes, cuando están en el poder, o en la supuesta oposición también, opinan sin ton ni son, les ponen un micrófono y dicen lo primero que les viene a la cabeza, que la tienen de nuevo vacía, dejándose llevar por una verborrea vacua, producto además de una ignorancia supina, pero que no por ello deja de ser tenida en cuenta por los otros países, porque claro, son dirigentes y hablan, y que pues con consecuencias nefastas, claro, ¿para quién? Para España. Por eso a España ni se la oye, ni se la escucha, ni se la pregunta, ni se la invita. Por eso España no pinta nada. Qué diferencia, ¿verdad?, con la etapa de gobierno del caudillo. Como no nos respetamos a nosotros mismos, pues no nos respetan. Como nos ven el plumero, pues como vamos por ahí fuera de la misma forma y con las mismas malas maneras que por aquí dentro, pues no solo alucinan, sino que nos ven flacos y como al perro nos crecen las pulgas o como al del circo los enanos. Y abusan de nosotros y perdemos oportunidades, incluso nos agreden, sí, claro, como somos tontos, débiles. ¿Quién nos agrede? Por ejemplo, el Gibraltar, que aumenta a nuestra costa y todos los días, no cesa. Marruecos, que nos lleva ventaja en todo y cuya agresividad es manifiesta también en todo. México ahora, que nos escupe a la cara del rey, o sea, de España, que, bueno, ya sabemos, Felpudo VI aguanta el salivazo porque a España le importa un bledo. Y bueno, hasta Portugal levanta ahora la cabeza y nos reclama Olivenza, que es un tema que además está zanjadísimo incluso por ellos mismos, reconocido como español. Años ha. Así somos el hazmerreír o mamporreros, según el caso y el momento de unos o de otros. Y vamos por el mundo pues como un boxeador zumbado, dando tumbos de lado a lado de este ring en el que nos encontramos, porque el mundo es un ring, se sale a él y hay que boxear. Qué diferencia, ¿verdad?, con la etapa de gobierno del caudillo. Bueno, yo no quisiera, aun con todo, llevar pesimismo a nadie. Tenemos que mantener siempre la esperanza, tenemos que seguir en la lucha, porque estamos en ella y no podemos abandonarla. Tenemos que hacer cada uno lo poco o lo mucho que pueda, porque todo es importante. Vendrán otros, nosotros no veremos, pero vendrán otros, que harán otra vez de España una España grande y una España libre, como fue durante la etapa de gobierno de Franco, del caudillo, de este gran hombre. Quiero terminar hoy, como siempre, recomendando unos libros.
Pues bien, claro, lógicamente hoy toca de Franco. Aquí tenemos, el SND tiene una colección magnífica para conocer mucho más, mejor y bien a Franco y su tiempo y su etapa de gobierno. Es muy importante conocerla para también darla a su vez a conocer. Llegarán tiempos en que todo esto volverá, porque España no se va a acabar, a pesar de que lo intenten y no cabe duda de que obtengan éxitos. Los tenemos aquí, 3 de un gran escritor, un gran historiador, conocedor en profundidad de la figura de Franco, de su tiempo y de su época y de su forma de gobierno. Franco socialista, la revolución silenciada. Es que en lo social ganó la guerra, pero yo creo que todavía ganó más la paz. Y eso es lo que no le perdonan. Quisieron verle hundido, pero no le perdonan. Su éxito fue tremendo en lo social. Hizo la revolución que todos estos de hoy hablan y son incapaces, por ineptos y porque tampoco les interesa. Van a lo suyo. Franco, una biografía en imágenes, es una preciosidad de libro, con fotografías inéditas. Francisco Torres García, una gran labor. Y luego el otro, la hoja de servicios de Franco, es que fue un militar, claro. Hay que conocerla, es muy importante también. Y 3 libros más, estamos con él. Franco en el banquillo, la defensa toma la palabra. Bueno, aquí Fernando Paz, García Isaac, ¿para qué? Álvaro Romero, nuestro director de esta magnífica editorial. La respuesta de Franco ante la España vacía, ahora que se habla de España vacía, no, pues él la llenó. ¿De quién? Pues de Javier Arcos. Y Franco, la legitimidad de la cruzada y del Estado Nacional. Esto es muy importante porque, claro, se pone en duda. ¿De quién? Pues de Javier Navas, Hidalgo, y de Rafael Quirós. Es muy importante conocer estas cosas y darlas a conocer a los nuestros y también a los otros. Saber debatir, poder debatir con ellos, con conocimiento de causa, siempre. Sin decir tonterías, con datos y sin miedo ninguno y sin complejos. Para eso estamos aquí. No nos podemos ir de este barrio sin haber hecho todo o cada uno lo poco que pueda, unas veces más, unas veces menos, según las circunstancias. Se nos va a preguntar en el otro barrio si defendimos la verdad de la historia, y más la de esa época y la de este hombre, y la de tantos con él, porque no fue solo él, sin una generación al menos o 2, dándole el respaldo que se le dio siempre hasta el final, hasta el último instante, no hubiera hecho tampoco nada. Hay también que reconocérselo a aquellos abuelos hoy padres de unos y de otros, porque ahí estuvieron todos también. Aquí dejamos esta lupa semanal. Gracias por seguirnos como siempre, gracias a SND Editores Españoles. Viva siempre España. Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309.